Comenzamos a hablar acerca de la mayordomía cristiana. Estuvimos hablando qué es la mayordomía cristiana, qué es un mayordomo y de qué forma nosotros podemos ubicarnos en una dimensión correcta en nuestra relación con Dios, conociendo acerca de este tema. La mayordomía cristiana es entender de que somos administradores de los bienes de Dios. Entiéndase los bienes de Dios, la vida, el cuerpo, el tiempo, las finanzas, la salud, los dones, el llamado, el evangelio, todo es de Dios. Todo es de Dios. Somos administradores de los bienes y de los recursos de Dios. No somos los dueños. Y la tragedia para nosotros es que cuando llegamos a Cristo, nos creemos dueños. Dueños del tiempo, dueño de nuestro cuerpo, dueño de los recursos que Dios nos ha dado. Y por tal razón, pues, nosotros no tenemos un buen desempeño como hijos y como siervos de Dios. No somos dueños, somos administradores. La mayordomía entonces comienza en el Edén. Nosotros podemos entender esto por la palabra de Dios cuando Dios formó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén y les dijo: administren, gobiernen, trabajen, cuiden. Todo Dios lo dispuso delante de los ojos de nuestros padres primarios, Adán y Eva. La administración o la mayordomía entonces comienza desde el mismo huerto del Edén cuando Dios le entrega todo al hombre. Por lo tanto, podemos entender que la mayordomía es saber que Dios es el dueño de todo y nosotros tenemos a cargo la administración de todos los recursos que Dios nos ha dado. Por lo tanto, somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos ha entregado. Hoy quiero hablarles acerca de la mayordomía del tiempo. La mayordomía del tiempo. El tiempo comienza en nosotros desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Desde que nosotros nacemos, Dios nos asigna un recurso llamado tiempo. El tiempo comienza con la vida. Desde el primer grito que un bebé hace al momento de nacer, allí comienza un tiempo, una asignación de un recurso que nosotros no podemos calcular porque es el más preciado de los recursos que Dios nos ha asignado. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha entregado. ¿Cómo estamos usando ese recurso? La forma como nosotros usamos el tiempo revela lo que nosotros valoramos en la vida. Es decir, donde nosotros estamos gastando o invirtiendo o pasando el tiempo, indica dónde está nuestro corazón, dónde estamos invirtiendo o qué es lo que nosotros valoramos en la vida. ¿Qué es el tiempo?
Hay dos definiciones en la Biblia acerca de lo que es el tiempo. Hay dos conceptos. Uno es el concepto kairos, el tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo que solo Dios lo puede manejar, solo Dios lo puede asignar en la eternidad. Es decir, el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Por eso nosotros escuchamos a algunas personas decir, el tiempo de Dios es perfecto. Es decir, cuando Dios quiere que las cosas ocurran, ocurre. Eso es lo que se llama el tiempo kairos. Es el tiempo que solo Dios lo puede manejar para que su propósito se cumpla de una manera perfecta. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de cómo es el tiempo kairos. Vamos a Génesis 8.1. Génesis 8.1, vamos a ver cómo es que Dios maneja el tiempo kairos. Génesis 8.1 dice de la siguiente manera. Génesis 8.1 dice así. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La clave está en la primera parte del versículo 1. Y se acordó Dios de Noé. Allí está implícito el tiempo kairos. Eso no significa que Dios se había olvidado que Noé estaba en el arca con toda la creación que Dios le había indicado para salvar, sino que cuando Dios dispuso que finalizara el diluvio, Dios hizo que ocurriera que viniera un viento para que las aguas disminuyeran. Ahí está el tiempo kairos de Dios, cuando Dios dispuso que las aguas disminuyeran. Eso es el tiempo kairos de Dios. Otro ejemplo en la palabra está en Éxodo 2.24. Éxodo 2.24 dice de la siguiente manera. Éxodo 2.24 dice así. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se refiere cuando el pueblo de Israel, cautivo por 430 años bajo la feroz esclavitud en Egipto, ellos clamaron a Dios y Dios se acordó de un pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso es el tiempo kairos de Dios. Dios oyó cuando transcurrido todo el tiempo de 430 años, Dios hizo que los acontecimientos comenzaran a desarrollarse, los acontecimientos de la liberación del pueblo de Israel 430 años después. Entonces, el tiempo kairos de Dios es cuando Dios en su propósito hace que ocurran las cosas, pero es en el tiempo de Él, no en el tiempo humano. Veamos otro ejemplo. Gálatas 4.4. Gálatas 4.4. Gálatas 4.4 dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, venido el cumplimiento del tiempo, todos los acontecimientos y el desarrollo de la historia en el Antiguo Testamento, cuando se cumplió el momento en que Jesús naciera, Dios lo determinó así. El ambiente, todo lo que estaba envolviendo el acontecimiento del nacimiento de Jesús, Dios preparó ese tiempo. Eso se llama el tiempo kairos de Dios. Entonces, tenemos esa primera definición. El tiempo kairos es cuando Dios hace que ocurran las cosas, pero en su tiempo. En su tiempo. Ahora podemos comparar lo que dice la palabra de Dios cuando dice que para Dios 1000 años es como un día. Entonces, y un día como 1000 años. Entonces, Dios maneja dentro de su propósito y dentro de sus designios que ocurran las cosas en el tiempo diseñado por Él. Eso se llama el tiempo kairos de Dios. Pero tenemos otro tiempo, que es el tiempo humano, que es el tiempo cronos, de donde viene nuestra palabra cronómetro, cronología o cronómetro. Entonces, el cronos es el tiempo humano y ese tiempo Dios se lo determinó al hombre para que pueda desarrollar la vida en ese tiempo, en el tiempo cronos de Dios. El tiempo del hombre o el tiempo humano está medido en horas, en semanas, en días, en años. Lo que nosotros conocemos, un tiempo de 7 días es una semana. Un tiempo de 24 horas es un día. 60 segundos es una hora. Ese tiempo lo conocemos nosotros, mas no el kairos. Ese tiempo nosotros no lo manejamos y no lo entendemos. Pero Dios nos dio la capacidad para entender lo que es el tiempo cronos, el tiempo humano. Es el ciclo de la vida. Hay un que comienza con el nacimiento y luego viene ese proceso de la vida, el crecimiento, la reproducción y el desarrollo de la vida hasta la muerte. Es lo que nosotros encontramos en Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8, que dice, todo tiene su tiempo. Está hablando de cronos, no de kairos. Cronos, todo tiene su tiempo. En la dimensión humana, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo a desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eso se llama el tiempo cronos. Y eso está dentro del ámbito de lo humano. Ahora, esos son los dos conceptos de tiempo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿qué dice Dios acerca del tiempo? Algunas consideraciones que nosotros necesitamos saber como buenos administradores de Dios. Recuerden que estamos hablando acerca de la mayordomía cristiana y hoy estamos tocando la mayordomía del tiempo.
somos administradores, no dueños. No dueños. Ahora, ¿qué nos dice Dios acerca del tiempo? Salmo 31, 14. Vamos al Salmo 31, 14 y 15. Dice de la siguiente manera. El 14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿En las manos de quién está nuestro tiempo? En las manos de Dios. Por lo tanto, quien nos da el tiempo es Dios. No somos los dueños del tiempo. Dios nos los asigna para cumplir un propósito aquí en la tierra. Ahora, el mismo libro de los Salmos, el 39, versículos 4 y 5. Salmo 39, 4 y 5. Dice de la siguiente manera. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Qué es lo que le pide el salmista a Dios? Entender su fin. Hazme entender mi fin y cuánta sea la medida de mis días. ¿Por qué? Debemos pedirle a Dios entendimiento acerca del propósito por la cual Él nos ha dado la vida y en qué estamos invirtiendo nuestros días. ¿Dónde está puesto nuestro esfuerzo con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo o cómo estamos usando nosotros el tiempo que Dios nos ha dado para administrarlo en esta tierra? El salmista dice aquí, hazme entender, Señor, mis días. ¿Cuál es el fin? Hazme entenderlo, Señor. Y esto es muy interesante, hermanos, porque en 2 de Reyes 26, vamos al libro de los Reyes, capítulo 20, aquí encontramos un ejemplo hermosísimo. Libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 6. Este es el caso de Ezequías, rey de Israel, que estuvo enfermo. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Este es el rey. Cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad
y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con un gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y mire lo que Dios le dice: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. El rey David escribió en el Salmo 39, hazme saber, Señor, mi fin y cuántos son los días de mi vida, dándonos a entender que todo el tiempo de nuestra vida está en las manos de Dios. Ahora encontramos al rey Ezequías que cayó enfermo y Dios le dijo al profeta Isaías, dile al rey que ordene su casa, es decir, que ponga en orden todo porque va a morir. Él oró a Dios. ¿Por qué le oró a Dios? Porque el tiempo está en las manos de Dios. Dios oyó la oración de Ezequías. Además de que Dios lo sanó, Dios le añadió 15 años más de vida, porque el único que tiene poder sobre el tiempo humano es Dios. Es Dios. El dueño del tiempo es Dios. Por eso Dios le añade 15 años más de vida al rey Ezequías. Entonces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué nosotros vivimos la vida como que si nosotros fuéramos los dueños del tiempo y los dueños de la vida? Entonces debemos tomar en consideración qué nos dice Dios acerca del tiempo. Y yo quiero finalizar en el Salmo 90:10. Salmo 90:10 es un precioso salmo escrito por Moisés, el Salmo 90. Salmo 90, el capítulo 10. Salmo 90, versículo 10 al 12, el cual dice de la siguiente manera, es un salmo precioso escrito por Moisés. Dice el versículo 10 al 12, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios ha establecido un tiempo de vida para los humanos. Dios ha puesto límites a la vida del hombre. Por lo tanto, el dueño del tiempo es Dios. Y Él nos ha dado la vida y el tiempo para que nosotros lo podamos aprovechar para su gloria, no para nuestros propios planes, no es para nuestras propias metas, para lograr nuestras propias metas, y es allí donde nosotros hemos perdido de vista muchas cosas y hemos desperdiciado muchas oportunidades porque creemos que nosotros somos los dueños del tiempo, planificamos sin consultar con Dios y por lo tanto planificamos para nuestro propio
beneficio y por nuestras propias metas y propósitos. No somos dueños, somos administradores. No somos dueños. Ahora, ¿cómo debemos usar nosotros el tiempo? ¿Cómo debemos usarlo entonces? Si Dios nos ha dado un tiempo para la vida, ¿cómo debemos usarlo? Mateo 6:33 nos da la razón, nos da la respuesta. Mateo 6:33 nos da la respuesta. Mateo 6:33 dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, lo primero que debemos entender de cómo debemos usar el tiempo, amados hermanos, es ordenar nuestras actividades. Nuestro tiempo debemos ordenarlo alrededor de los propósitos de Dios. Es decir, todas nuestras actividades cotidianas deben estar ordenadas en torno al cumplimiento del propósito de Dios por lo cual Él nos ha dado la vida. No es correcto desligar nuestras actividades cotidianas, todas nuestras responsabilidades diarias de lo que es el cumplimiento del propósito del reino de Dios. Es decir, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades diarias tienen que ser para la gloria de Dios. Mi trabajo debe ser para la gloria de Dios. Mis responsabilidades como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, deben ser para la gloria de Dios. No es para mi propio beneficio, sino que todo yo haga debe ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo debemos usar el tiempo? Debemos ordenar nuestro tiempo alrededor de los propósitos de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios. Pongamos a Dios en primer lugar en todo lo que ustedes hagan desde el momento que ustedes se levantan. Hermano, una de las cosas que yo hago cuando yo me levanto y miro la ventana. Siempre nosotros dormimos por la ventana abierta. Y lo primero que yo hago es abrir mis brazos. Bendigo a Dios por la vida que me ha dado, un nuevo día. Y le digo: Señor, abrazo las bendiciones que hoy me otorga. Lo que tú me das es para que yo te glorifique en el día de hoy. Las personas con quien yo me voy a encontrar en el día de hoy, que ellos puedan recibir de ti a través de mí su gloria, salvación, una palabra. Y con ese pensamiento yo bendigo a Dios y me preparo para enfrentar el día. Abrazo las promesas de Dios, bendigo a Dios y le doy gracias. Y preparo mi corazón para que todo lo que yo haga, los vecinos, si salgo para acá, para la ciudad, las personas que yo me consiga, yo pueda, en ese tiempo que Dios me ha dado, ese día que Dios me ha dado, yo pueda hacer que el reino de Dios crezca. Ese es el propósito por el cual Dios te da un nuevo día. No es para que trabajes para ti, no es porque somos administradores de la vida, no dueños de la vida. Entonces, ¿cómo debemos usar el tiempo, hermano? Ordenar alrededor de los propósitos de Dios. ¿En qué invertimos el tiempo revela
lo que valoramos en esta vida. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando Jesús acompañó a sus padres a Jerusalén que fueron a adorar a Jerusalén? ¿Recuerdan eso? Cuando Jesús fue con su familia al templo y luego se perdió. ¿Recuerdan ese? Que Jesús se perdió y los padres regresaron por la caravana hacia Nazaret otra vez y luego buscaron al niño, no estaba, estuvieron preocupados, se perdió Jesús, no está, y ellos regresan. ¿Y dónde lo consiguen? En el templo. Y cuando ellos lo regañaron y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos ha causado semejante susto? Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscan así, con desespero? ¿No saben ustedes que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Quiere decir que Jesús estaba consciente de que toda su actividad en la vida y en su ministerio, desde temprana edad, a los 12 años, Jesús ya estaba claro que la vida de él era para la gloria de Dios. Es para su gloria. Entonces, amados hermanos, qué importante es que en el asunto del tiempo, los días que Dios nos asigna, la semana que Dios nos da, nosotros estemos claros que mi trabajo, mi esfuerzo, mi desempeño es para la gloria de Dios, es para servirle a Dios. Por otra parte, amados hermanos, debemos valorar las oportunidades que Dios nos da. Valorar las oportunidades que Dios nos da. En Efesios 5:16 hay una ilustración bellísima. Hay algo interesante como el apóstol Pablo nos da a entender esto. Mire, Efesios 5:16 nos enseña cómo debemos usar el tiempo. Ya sabemos que debemos usarlo, que debemos acomodar, debemos ordenar el tiempo, nuestras actividades en torno o alrededor del propósito de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios en todo lo que yo haga, mi trabajo, mi desempeño como estudiante, como esposo, como esposa, como padre, como ciudadano. Todo lo que yo haga, todo mi desempeño debe ser para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y en segundo lugar, hermana, nosotros debemos ver esto. Valorar las oportunidades diarias que Dios nos ofrece. Mire lo que dice Efesios 5:16. Bueno, el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí está, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estuve investigando sobre esto. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia, a los creyentes de aquel siglo, que aprovechen bien el tiempo? ¿Cuál era la razón? Y saben, amados hermanos, que estudiando este punto, me doy cuenta que la idea que está presentando Pablo aquí es la de un inversionista. De un inversionista, un hombre de negocio que caza oportunidades para invertir oportunamente. Es aquel que mira las oportunidades para hacer una inversión, para ganar más, para sacar provecho del tiempo. La idea aquí, aprovechando bien el tiempo, es la idea de un hombre de negocio que busca oportunidades para invertir bien y obtener buenas ganancias. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces podemos entender que cada día que Dios nos da la oportunidad para que nosotros invirtamos bien en los negocios de ¿quién? Del Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando fue encontrado por sus padres? ¿Por qué me buscan así con desespero? ¿No saben que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar. Saben, amados hermanos, nosotros somos administradores, no dueños, no dueños. Estamos en el reino de Dios. Si estamos en el reino de Dios es porque hay un rey que es el dueño. Y nosotros somos los mayordomos, los administradores de la vida, el tiempo, los recursos, el cuerpo, la salud, los dones, el llamado, el evangelio. Todo es de Dios y Dios nos los ha dado para que nosotros podamos manejar. Ahora, ¿qué nos enseña los grandes hombres de Dios respecto al uso del tiempo? Yo he tomado 3 ejemplos, hay muchos, pero yo solamente he tomado 3 ejemplos que de esos grandes hombres de Dios en la Biblia. ¿Cuáles eran sus rutinas diarias? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? ¿Y qué podemos aprender de ello en el uso del tiempo que Dios nos ha dado? Tenemos el primer caso, el caso de Daniel. ¿Quién era Daniel o quién fue Daniel? Daniel fue un joven que fue tomado como rehén, cautivo y fue llevado a Babilonia. Dios lo engrandeció, Dios lo bendijo allá. Pero Daniel llegó a ser, por la sabiduría que Dios le dio, llegó a ser consejero de reyes. Es decir, que la vida de Daniel se desenvolvió o se desarrolló dentro de la política. Daniel fue un hombre consejero de reyes, un hombre que estuvo involucrado en el ambiente de la política, trabajó bajo la presión de gobiernos, un hombre que estuvo presente en decisiones que transformaron o trastornaron al mundo entero. Sus responsabilidades, hermanos, con los gobiernos y con los reyes, nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos equilibrar nuestras responsabilidades cotidianas con pertenecer al reino de Dios. Fíjense, escuchen bien, hermano. Daniel era un hombre que estaba en el ambiente político, tenía responsabilidades muy bajo presión. Su vida estaba bajo presión. Pero vamos a ver qué era lo que hacía Daniel con respecto al uso del tiempo en el reino de Dios. Vamos a Daniel capítulo 6, libro del profeta Daniel, el capítulo 6. Vamos a ver, aunque ese hombre tenía unas grandes responsabilidades como consejero de reyes, mire lo que este hombre hacía. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, mire lo que hacía, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, que dicen, como lo solía hacer antes. Es decir, que Daniel, aunque tenía grandes responsabilidades políticas, ese hombre no perdió, no dejó que sus responsabilidades diarias robaran el tiempo de su disciplina espiritual. ¿Cuántas veces oraba al día? Hermano, ¿y ustedes creen que este hombre no tenía ocupaciones? Claro que tenía ocupaciones, grandes responsabilidades en el gabinete de gobierno de los reyes que le correspondió ser consejero. Claro que tenía ocupaciones, pero él no
dejó que sus ocupaciones quitaran el tiempo de que el reino de Dios estaba en su corazón. Yo pregunto, hermano, ¿cómo podemos nosotros responder hoy en día por qué nosotros somos lo que somos en nuestra vida diaria? Porque sencillamente hemos perdido el tiempo en desenfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios. Hermanos, buscar primeramente el reino de Dios no es estar metido en la iglesia. No es estar metido en la iglesia. No es que voy a abandonar mi casa para estar metida en la iglesia. No, hermanos. El reino de Dios está aquí, está en tu casa, está en el trabajo, está en todas las áreas de tu vida. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que no tengas tiempo de buscar de Dios, de orar a Dios por lo menos una vez al día? ¿Cómo es posible que no tengas tiempo de buscar a Dios leyendo su palabra una vez al día? Hermano, el problema no es falta de tiempo. El problema es disciplina. Disciplina. Ahora entendemos por qué llevamos una vida espiritual tan pobre. Sin impacto, sin compromiso, sin responsabilidad clara. Ay, pastor, es que no me alcanza el tiempo. Ojalá pudiera tener más tiempo para servirle a Dios, para ayudar en la iglesia. Ojalá pudiera tener más tiempo, pero es que ese trabajo, pastor. Mentira, son excusas. No es falta de tiempo, porque el mismo tiempo, las mismas 24 horas que Dios le dio a Daniel, te las ha dado a ti. Y porque aquel sí tenía tiempo para orar 3 veces al día y usted no tiene tiempo ni para estar 5 minutos buscando el reino de Dios y estableciendo el reino de Dios en su corazón. El problema no es el tiempo, hermano, es cómo usted lo está usando. Hermano, ¿por qué no te congregaste? Ay, pastor, no tuve tiempo. No tuve tiempo. No, sí tuvo tiempo. Son las prioridades que hay en su corazón. Recuerde, hermano, que la manera como usted usa el tiempo indica dónde está su prioridad. ¿Dónde está su prioridad? Entonces, Daniel, siendo un hombre muy político, consejero de rey, nos enseña sobre el uso del tiempo. También Nehemías. Nehemías fue un hombre, un líder social, un hombre que organizó las tareas de la reconstrucción de Jerusalén. El éxito que él tuvo como líder social es que él priorizó su dependencia de Dios y lo equilibró con el trabajo. Él organizó a las familias. Él organizó a toda la familia que vinieron a reconstruir a Jerusalén. Él los organizó, tú haces esto, pero él no perdió el foco. Él organizó y le dio prioridad a su relación con Dios y luego a la organización para el trabajo. Eso lo conseguimos en Nehemías capítulo 2. Ustedes lo pueden buscar más adelante. Pero en Nehemías capítulo 2, desde el 17 al 18, nosotros encontramos ese relato. Nehemías le dio prioridad a su relación con Dios, a su dependencia de Dios y luego la organización del pueblo. Fue un líder social. Qué importante es esto. Yo no creo, hermano. Es verdad que cuesta creer y qué vergüenza nos da al ver estos grandes hombres de Dios con las responsabilidades que nosotros tenemos y que no tenemos tiempo para el reino de Dios. Recuerden, hermanos, no somos dueños, somos administradores, no somos dueños. Y Jesús es el más hermoso modelo. Por más de 3 años, Jesús ordenó su vida y su ministerio
para cumplir el propósito de la obra de redención que el Padre le encomendó. ¿Sabe quién tuvo trabajo? Jesús. Grandes multitudes lo seguían, lo buscaban. Pero, ¿qué hacía Jesús? En Mateo 1:31, nosotros vemos qué hacía Jesús. Qué hermoso ejemplo, qué belleza de ejemplo tenemos en Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 35. Mira lo que nosotros encontramos acá. Allí creo que me equivoqué. Allí. Pero es donde dice que Jesús se apartaba a orar temprano en la mañana. No anoté bien la cita allí. Donde Jesús se apartaba a orar temprano en la mañana. Si lo consiguen, lo pueden indicar. Pero Jesús es un precioso ejemplo y modelo de cómo se establece el reino de Dios como prioridad con nuestros compromisos cotidianos. ¿Lo consiguieron? Lucas 5:16. ¿Qué dice allí? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero hay otro donde dice que Jesús temprano. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿qué más dice? Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Prioridades, hermanos. Prioridades. Prioridad. Organiza tu tiempo tomando como prioridad los asuntos eternos, manejando el tiempo para la gloria de Dios. No podemos recuperar el tiempo perdido, porque, hermano, lo perdido, perdido se queda. No podemos recuperar el tiempo. Dios ha determinado para el hombre un tiempo señalado. Moisés en el Salmo 90 lo dice claramente. Evaluar que Dios nos ha puesto límites a nuestro día. Hermanos, va a llegar un día cuando será tu último despertar. Llegará un día cuando será tu último café con tu esposa, con tus hijos o con tu esposo. Llegará el día cuando sea la última conversación. Llegará el día cuando sea tu última diligencia, tu ida y tus compromisos. Llegará el día cuando será el último momento cuando tú vas a abrazar. Llegará el día cuando sea el último día que tú vengas a la iglesia. Va a venir un día porque Dios pondrá límites a la vida que Él te ha asignado. La pregunta es, hermano, ¿para quién vives y para quién haces lo que tú estás haciendo? Va a venir el momento, llegará el día, hermano, cuando será el último para usted o para mí en esta vida. Pero ya lo pasado, pasado quedó. Sí, muchas veces decimos, hermanos, si me queda tiempo, si me sobra tiempo, no es tiempo tenemos. Todos tenemos el mismo tiempo. Amados hermanos, a manera de conclusión, hermanos, no puede haber separación entre lo sagrado y nuestras responsabilidades diarias. Dios te ha dado un tiempo para que tú lo dediques a tu familia. Dios te ha dado un tiempo para que tú disfrutes y formes el reino de Dios en el corazón de tus hijos.
Dios te ha dado un tiempo para que tú seas salvo. Hermano, ¿sabe qué da tristeza? ¿Sabe qué da tristeza? Que mucha gente, conocidas nuestras, han partido de esta tierra sin Cristo y nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle del Evangelio. Pero nosotros, como el tiempo y la vida que tenemos no está enfocada en el reino de Dios, sino en construir nuestra propia vida, en construir nuestro propio reino, hemos descuidado lo más importante. Y lo más importante es que la vida que Dios te ha dado es para que tú le conozcas a Él, que tú seas salvo, como lo dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la redención. Y Dios nos ha dado a nosotros ese privilegio de que el reino de Dios, el Evangelio, nosotros le podamos compartir con otras personas, pero guardamos silencio. No estamos aprovechando el tiempo para el reino de Dios, sino para nosotros mismos. Y si usted está aquí en esta mañana y ha entendido de que la vida que tiene, Dios se le ha dado, pero usted aún no ha conocido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, yo le animo que usted abra su corazón y entienda que la vida que Dios le ha dado es para que usted sea salvo y para que Él dé a conocer la salvación a otras personas. Usted necesita un encuentro con Cristo. Usted necesita un encuentro con Dios, el dador de la vida. Porque si usted parte de esta tierra sin haber conocido a Dios, lo habrá perdido todo. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. El día en que Dios nos ha dado para encontrarnos con Él. Si eso es así, si usted está aquí esta mañana y aún no ha conocido a Cristo, le invito que abra su corazón, cierre sus ojos y ore conmigo de la siguiente manera. Cierre sus ojos y dígale a Dios así: Padre, he entendido que la vida que yo tengo, tú me la has dado. Yo no soy el dueño de la vida, porque va a llegar un momento en que tú me la vas a quitar a través de la muerte. Pero no quiero partir de esta tierra sin haberte conocido, sin haber confesado tu nombre. Hoy entrego mi vida a Cristo. Necesito, Señor, que perdones todos mis pecados, que me laves de toda mi maldad y que me salves. Envía, oh Dios, tu Espíritu Santo a mi vida. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme salvado. Y hoy, a partir de hoy, vivo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por recibirme y darme una nueva oportunidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y si usted está aquí y quiere consagrar su vida para el servicio de Dios, yo le animo que usted le dé prioridad al reino de Dios y entonces entienda que usted no es dueño del tiempo, sino administrador de los tiempos de Dios. Padre Celestial, Señor, aquí estamos. Te pedimos perdón por haber desperdiciado todo el tiempo haciendo mi propio reino, cumpliendo mis propios objetivos y metas, desviándome del propósito eterno, que es que yo vivo para la gloria de Dios. Ayúdame, Señor, a hacer mis responsabilidades para que en todo se refleje de que yo vivo para ti y mi tiempo es tuyo para tu servicio. Oh Señor, consagro mi vida para tu servicio en el nombre de Cristo Jesús.